Bienvenidos a una nueva edición de su programa Agujero Negro, polémicas de la historia. Y una vez más nos quedamos en la política internacional, pero con mucho de historia. Se produjo la cumbre de la PEC en Lima, Perú. Vinieron Joe Biden, vino Xi Jinping, entre otras grandes personalidades mundiales, pero me llamó la atención una publicación en el diario oficial El Peruano, y era que consistía en un mensaje escrito de Xi Jinping al Perú, de Xi Jinping a los peruanos, lo cual expresa eh, un tema que ha llamado mucho mi atención los últimos meses, que es las formas de la nueva diplomacia, del nuevo hegemón que es China. Entonces, el día de hoy, lo primero que voy a hacer es análisis del discurso. Voy a analizar el mensaje de Xi Jinping a los peruanos. Por eso este programa se titula Del dicho al hecho. Xi Jinping se dirigió a los peruanos. Voy a analizar primero el discurso y después vamos a analizar la cuestión de la PEC, la cuestión del puerto de Chancay, cuánto le conviene, cuánto no le conviene a los peruanos, las variables, etcétera. Empezamos. Contexto. Bueno, la PEC, ¿no? Asociación Asia-Pacífico. Hay otro contexto allí, que es la lucha por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China, una lucha en la que China le está sacando cuerpos de ventaja a Estados Unidos. Ya en las ediciones de la PEC pasadas que se realizaron en el Perú, esta situación fue evidente, ¿no? China le está ganando la carrera largamente a Estados Unidos. Publiqué recientemente un artículo titulado El cohete y el puerto, ¿no? Estados Unidos ofrece una base espacial. China inaugura un puerto, una base espacial. Podría ser lo más moderno, pero también parece lo más moderno hace 50 años, ¿no? El viaje a la luna, Neil Armstrong hace 60 años, ¿no? Pero el desarrollo económico, lo actual, lo que puede ser el rumbo para el desarrollo de toda la región latinoamericana, más bien es el puerto de Chancay y la ruta de la seda. Entonces, más bien parece que la propuesta china es el presente de cara al futuro, y la propuesta norteamericana más bien nos remonta a un pasado que vimos cuando la televisión era en blanco y negro. Pero vamos a analizar un poco más las cosas. La diplomacia del nuevo hegemón, la diplomacia china es la que me interesa, que es bien diferente, es nueva, y tenemos que analizar su estilo. No hace falta un águila. Mi primer comentario, ¿no? We must attack Iraq. Yo recuerdo mucho a George Bush hijo, ¿no? Hay que atacar a Irak, hay que atacar Irak. No aparecían las armas químicas, pero we must attack Iraq, y atacó Irak, y no hubo armas químicas y se quedó con el petróleo. Y ese es el discurso del viejo hegemón. El gran garrote de Theodore Roosevelt, con diferentes versiones. Yo soy el fuerte, yo soy el grande, yo impongo condiciones, y que es el mismo discurso de la administración Biden respecto del conflicto Israel con Hamas o con Palestina, y de la situación del genocidio palestino en Gaza, ¿no? O sea, nosotros imponemos condiciones, son nuestros intereses. Es una realidad, pero también es una narrativa, es una forma de decir las cosas, ¿no? Entonces, frente a esta águila agresiva que picotea desde arriba, que ataca desde arriba, que caza a sus presas desde arriba, tenemos un dragón gigantesco, pero que parece inofensivo, que no bota fuego, que no bota humo, que recuerda más bien a los dragones de las festividades chinas con sonajas, etcétera,
que en lugar de bramidos emite música, ¿no? Música de tonalidades orientales. Ojo con las narrativas, ojo con cómo cantan las sirenas, ¿no? Una nueva política del buen vecino. Franklin Delano Roosevelt en la década de 1930 inauguró la política del buen vecino, una de las mejores épocas en la relación entre Estados Unidos y América Latina, que se potenció durante la Segunda Guerra Mundial. Porque claro, era la guerra contra el fascismo. Fue una época en la que la mayoría, no todos los países de América Latina se alinean con Estados Unidos. Es una época de inicios de desarrollo industrial en varios países de América Latina, debido a que la capacidad industrial europea está siendo destruida por la guerra, y es una época en la que, terminada la guerra, Estados Unidos promueve, duró muy poco la gracia, la democratización de los países de América Latina. Fue ahí cuando en el Perú llegó al gobierno el Frente Democrático Nacional, José Luis Bustamante a la cabeza, con el APRA como aliado principal. Entonces, China nos ofrece una nueva política del buen vecino. Xi Jinping en su mensaje en el diario El Peruano nos habla de la confraternidad chino-peruano, y aterriza la confraternidad a lo más cotidiano que hay entre chinos y peruanos. Nos habla del chifa. O sea, ¿quién no se ha comido un chifa? ¿Quién no ha ido un chifa de barrio? Pero ¿qué cosa podría ofrecernos Joe Biden? ¿Qué platillo podría mencionar Biden o Donald Trump, si es que se le ocurriese hacerlo, ¿no? Similar pues al chifa? No lo hay, porque no hay una migración, además, o sea, hay una presencia cultural china en el Perú, desde los culís, que es una historia triste, una historia difícil. Trajimos chinos desde mediados de 1850 para reemplazar la mano de obra esclava afrodescendiente recién liberta, pero bueno, después de eso se produjo un mestizaje, y la herencia china, la presencia cultural china es parte de la peruanidad, y el chifa es el buque insignia de la cultura china en el Perú, y Xi Jinping la menciona. Entonces con eso toca a todos los peruanos. Jamás se le hubiese ocurrido a un presidente de Estados Unidos hablar de ese modo. Eso es lo que quiero resaltar por ahora, ¿no? Habla de la historia, habla de civilizaciones milenarias. Ese es otro tema interesante. Dos países de civilizaciones milenarias. Habla de la civilización china, y en el caso del Perú no se limita a hablar de los Andes ni de los incas. Habla de Caral, de Chavín, de Chimú y de la cultura inca, y habla de cosmovisiones del mundo similares. No lo dice, pero básicamente lo que está diciendo es que China y el Perú vienen de culturas orientales. Si es que sacamos de la ecuación la presencia occidental en el Perú desde la llegada de los españoles, y muy sutilmente Xi Jinping está sacando de la ecuación a los españoles. Solo le faltó hablar de la gran similitud que existe entre dos conceptos, uno chino ancestral y otro precolombino: el yin y el yang, que son opuestos complementarios, y el urin y el anan en el mundo andino, que son opuestos complementarios, como el día y la noche. Dentro del urin y el anan hay una historia muy bonita. La luna era urin y era anan a la vez, porque podía aparecer de noche y de día. Esa forma de ver el mundo repartida en dos apela a ella como una cosmovisión oriental que nos une, que nos acerca. Así nos habló Xi Jinping en el diario El Peruano, ¿no? Y es un discurso que conecta más con el Perú andino, pero también con el Perú humilde, que finalmente el Perú humilde, el Perú informal, el Perú que ya vive en la costa, que ya vive en las ciudades, es descendiente del Perú andino, proviene de la era de las migraciones. Xi está tratando de hablarle a lo que él piensa que es la nación peruana. Él está
hasta más que nosotros pensando en una nación peruana y dirigiéndose a ella, muy interesante, ¿no? Dice, cito, los chinos siempre ven la sinceridad como lo fundamental y la benevolencia como la moral, mientras los incas dicen, no seas ocioso, no seas mentiroso, no seas ladrón. Fíjense cómo busca establecer lazos. Y utiliza un concepto que jamás hubiese utilizado un estadista norteamericano. Por eso hablo de la narrativa del nuevo hegemón. Habla del afecto, ¿no? Y dice, cito, este afecto es legado de dos historias geográficamente lejanas, pero filosóficamente cercanas. Y continúa, en la ciudadela de Machu Picchu, la piedra del Intihuatana era utilizada por los incas para conocer las estaciones y elaborar calendarios mediante la sombra del sol, y su función es similar a la del reloj solar Rigi, usado por los antiguos chinos, expresando así ambos su anhelo por la luz. Bueno, las palabras hablan solas, ¿no? Después mencionó la proyección que se está proyectando estos días de un documental titulado De la Gran Muralla a Machu Picchu, ¿no? Ha hablado de el nuevo camino inca, es decir, integrándose a la ruta de la seda. Fíjense todo el capital simbólico que utiliza en su narrativa. Y ha hablado de José Carlos Mariátegui. Y con eso se metió a toda la izquierda peruana en el bolsillo, pues porque la izquierda peruana adora, tienen a Mariátegui como un santito, con mucho mérito, por supuesto, ¿no? Y Mariátegui sostenía que en realidad el Perú se parecía más a China que a Europa. Y eso lo cita Xi Jinping. Se ha cuestionado por ahí que ese discurso no lo hizo Xi Jinping, eso no interesa. Lo que interesa es el mensaje político. Después de todo eso, que me ha tomado varios minutos, después de todo eso, Xi Jinping recién aborda las cuestiones económicas, ¿no? Y habla de que el Perú fue el primer país de América Latina y el Caribe en establecer una asociación estratégica integral con China, en 2013. Yo añado que en 2009 firmamos un TLC con China en tiempos de Alan García, que fue un presidente que vio muy claramente el potencial de una alianza estratégica con China. Añade Xi Jinping temas estadísticos que se han mencionado mucho estos días. China es nuestro principal socio comercial, el 36% de nuestras exportaciones se van a China y China invierte en el Perú 30.000 millones, tiene invertidos en el Perú 30.000 millones de dólares. Nuestra deuda externa es 39.000 millones de dólares. O sea, las inversiones chinas en el Perú son casi el monto total de nuestra deuda externa, ¿no? Nuestras reservas son 75.000 millones de dólares, por si acaso. Antes estábamos mejor en la proporción, pero en los tiempos del COVID un poco hemos perdido esa ventaja que nuestras reservas tenían sobre la deuda. Al punto con Chancay. Reduce 10 días el viaje de China, el cruce del Pacífico, reduce 20% el gasto y estamos hablando pues de 18.000 containers diarios, o sea, estamos hablando de 1 millón de containers al año, que es a lo que se quiere llegar. Estamos hablando de un puerto inteligente que funciona solo, a control remoto, ¿no? Entonces estamos hablando de millones de dólares que China se va a ahorrar solamente por el hecho de tener ese puerto ahí. Y no solamente China, sino los países que también lo utilicen. El Perú, como bajada de bandera, va a obtener, cuando esté plenamente operativo el puerto, y esto es todavía calculado para el año 2032, 4.500 millones de dólares anuales y 8.000 empleos directos en el puerto de Chancay, ¿no? Ciencia y tecnología, tema importante porque lo ha mencionado Xi Jinping. Dice que las dos civilizaciones debemos aprender una de la otra y entre las cosas habló de intercambio en investigación científica. Ese tema me interesa la transferencia de tecnología, ¿no? ¿Hasta cuánta tecnología
va a transferirle China al Perú para desarrollarnos nosotros, para modificar, para transformar nuestra base productiva, para alcanzar la manufactura, para alcanzar la tecnificación y cuánto el Estado, el gobierno, la clase política y la clase económica peruana están dispuestas a negociar, ¿no? Que realmente China no solo deje en el Perú un puerto, sino que deje condiciones para el desarrollo tecnológico, económico e industrial del país, que para mí es lo fundamental en esto. ¿Qué quiere China? El discurso está explicado, es un discurso genial, pero ¿qué quiere China? Chancay es un puerto de gran calado, ¿no? Pueden atracar barcos gigantescos, esos barcos llenos de containers que vemos cruzar el océano, esos barcos pueden atracar. Por eso Chancay ha sido escogido, no por otra razón. ¿De acuerdo? Es estratégico porque está justo frente a la China. Ya dijimos el tiempo que ahorra, el dinero que ahorra, etcétera. Este, Toda la mercadería china al continente americano va a ingresar por ahí. Muy importante para el Perú, porque Chancay va a ser una suerte de puerto mayorista. O sea, las mercaderías de China vienen ahí y de ahí se reparten. A la inversa igual, las mercaderías que se vayan a importar a China van a Chancay y de Chancay se van hacia China. Entonces, esa es la imponente importancia de Chancay en el plano económico, geoeconómico, geopolítico y geoestratégica. Ahora, a China, Chancay le permite importar le permite ingresar todas sus mercaderías al continente, ya está dicho, le permite, y acá está el tema, importar los productos americanos también, en el caso de América Latina, materias primas en su mayor parte. ¿No? El Perú es el cobre. ¿No? ¿Le conviene entonces el puerto al Perú? Claro que le conviene, ¿no? Ya hemos, o sea, como bajada de bandera son 4.500 millones de dólares al año, 8.000, eso está bien. De ahí a que el puerto se convierta en un polo para el desarrollo del Perú y que a partir de allí el Perú se convierta en la Corea del Sur del siglo XXI, hay un paso. El puerto por sí solo no lo va a lograr y los chinos no tienen por qué estar interesados. Dudo mucho que los chinos vayan a venir y nos vayan a decir, señores, hagan esto, hagan el otro para que se conviertan en la Corea. No, no va a ser así, no funciona así, el mundo no funciona así, ¿no? Hay que transformar la estructura productiva, hay que generar valor agregado, hay que exportar productos no tradicionales y todo eso hay que crearlo, ¿no? ¿Qué se requiere? Se requiere alianzas entre países de la región para el logro de los objetivos antes señalados. China, repito, no va a ayudar. Y tenemos un problema, las oligarquías locales. Vamos a la historia. 1850, la oligarquía peruana en tiempos del guano. ¿Qué cosa hizo? Chapó, se convirtieron en consignatarios, fueron los intermediarios entre la demanda británica, europea y el Perú, se quedaron con la parte del León y no desarrollaron nada en el Perú. El dólar book, primer gobierno de Alan García, sin restarle responsabilidad al gobierno. ¿No? La idea era darles un dólar más barato para que lo reinviertan en el Perú. ¿Qué cosa hicieron? Se llevaron el dinero a los bancos suizos. Reactiva de Vizcarra, acá nomás, y yo ni defiendo ni no defiendo a Vizcarra. Eso era para ayudar a las MIPES. Los grandes grupos económicos capturaron todo ese capital. Esa ha sido la actitud de nuestra oligarquía siempre. ¿No? Una oligarquía poco emprendedora, o una burguesía, cambiemos de término, poco emprendedora, ¿no? Poco dada a generar proyectos de desarrollo a largo plazo, proyectos de desarrollo industrial, de transformación de la estructura productiva, de generar tecnología, no, muy agazapada, muy pendiente de lo que venga para ver de qué manera obtener para sí el mejor
beneficio. Y con una clase dirigente así, y con la clase política que tenemos ahora, no vamos a proyectar nada más allá de un puerto que eso sí, nos va a dejar 4.500 millones de dólares al año. Bueno, con eso viviremos, pues, ¿no? Xi Jinping, termino con esto, mencionó a Mariátegui. Yo voy a mencionar para terminar a Ángela Torre respecto de lo que se tiene que hacer, ¿no? Y que con lo que tenemos ahora dudo mucho que se haga, y me perdonan el pesimismo. Ahí la Torre decía, porque le importaba mucho el tema de la integración latinoamericana, que yo creo que es fundamental para abordar Chancay. Ahí la Torre decía, unidos todo lo podemos, separados nada somos. Hasta aquí llega este programa de Agujero Negro. Por favor, suscríbanos, márquenos likes, márquenos like, que nos ayuda, y apóyennos económicamente también, que sería importante para mejorar la calidad y los aspectos tecnológicos de este programa. Vamos a poner un código de Yape y vamos a poner un link de PayPal para ese motivo, para quienes ya hemos visto desde el programa anterior que hemos tenido gran acogida cuando hablamos de Donald Trump, cosa que agradecemos, que nos están viendo también del exterior. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima edición de Agujero Negro. Gracias. Hasta luego. Chao.